Muy buenos días o buenas tardes a cada uno de ustedes, amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Hoy viernes, como pueblo del Señor, hermanos, conmemoramos, recordamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Hoy viernes de crucifixión, viernes que el Señor nos regala para meditar en torno a su palabra, para reflexionar en torno a lo que Jesús hizo en la cruz por su gracia, por su misericordia, para que nosotros tuviésemos, para que nosotros tengamos esa vida eterna, esa salvación que Jesús nos ha dado. Voy a leer la palabra de nuestro Dios, vamos a tener la reflexión, el mensaje en esta mañana. Dice la palabra del Señor según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 24 al 41. Marcos capítulo 15, verso 24 al 41. Dice así la palabra del Señor: Cuando le hubieren crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabacthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos regalas este día para meditar, para escuchar, Señor, tu palabra. Te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos entender, podamos meditar lo que tienes preparado para con nosotros, para con esta familia y para todos los que han de escuchar esta palabra tuya. Te pedimos, Señor, que con tu ayuda
podamos, Señor, aplicar tu palabra en nuestra vida y que podamos creer en ti y que podamos amarte más cada día, cada momento, ya que tú, Señor, mostraste ese amor tan grande, muriste en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Ahora tenemos esa salvación, esa entrada en tu reino. Todo, Señor, por todo lo que hiciste, lo has hecho. La salvación es obra tuya y no de nosotros. Por lo tanto, te pedimos que prepares nuestra mente para poder entender y escuchar tu palabra. Necesitamos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, amada familia, vamos a empezar a meditar la palabra de nuestro Dios y tenemos como tema la crucifixión de Jesucristo. Vamos a hablar también, voy a tratar de resumir las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Bien, hermanos, recordemos que luego de la agonía en Getsemaní, luego de que Jesucristo ha orado a su Padre, que haga la voluntad en él, que haga la voluntad de su Padre, una agonía. Jesús estaba triste, estaba agonizando por lo que va a suceder hoy, lo que hemos leído según el Evangelio de Marcos. ¿Qué va a suceder? Jesús lo van a crucificar. Luego de esa agonía en Getsemaní, hermanos, Jesús tuvo que soportar no solo la farsa de un juicio injusto, sino de una avalancha de odio y crueldad volcada en su contra, tanto de parte de los líderes religiosos de Israel como de parte de los soldados romanos. Según lo que vemos en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, nos dice que Jesús fue ridiculizado, azotado, escupido, coronado de espinas, golpeado sin misericordia con una caña en la cabeza y finalmente condenado a morir en una cruz. La pregunta que algunos pudieran hacerse al escuchar lo que hemos dicho, al escuchar lo que la palabra nos menciona aquí, la pregunta es, o ustedes pueden hacer esta pregunta: ¿por qué Dios no vino a su defensa cuando todo esto sucedió? ¿O dónde estaba Dios? ¿Por qué no vino a su defensa cuando todo esto sucedió? Hermanos, existe un solo camino al Padre. Existe un solo Salvador, un solo Redentor, un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que para poder contestar esta pregunta, o más bien la respuesta de nuestra pregunta, es que Dios ahí estaba. Dios estaba presente en la cruz del Calvario. Jesús era Dios mismo. Una persona que siendo Dios se hizo hombre para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Cargó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra en San Juan 3:16.
Así que la respuesta es que Dios, hermanos, estuvo todo el tiempo allí junto a Jesús en el Calvario, pero no para defenderlo, ni para fulminar a los blasfemos, sino para juzgar en él nuestros pecados. Allí estaba Dios, el Padre, con el Hijo unigénito. Ahí estaba presente, derramando su sangre como cordero que fue llevado al matadero a juzgar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Debemos contemplar la cruz a través de las palabras de Pablo allá en 2 de Corintios. Nos dice la palabra del Señor: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El Padre estaba allí, Dios estaba allí, obrando activamente nuestra reconciliación a través de la muerte de su Hijo, como vemos en el pasaje que hemos leído. Así que en primer lugar, lo que vemos aquí, hermanos, en nuestro pasaje que hemos leído, según Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, verso 24 al 28. En primer lugar, aquí vemos que Jesús fue crucificado. Fue crucificado. Dice la palabra del 24 al 28, Marcos capítulo 16. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. En estos 4 versículos que Marcos nos menciona, aquí, hermanos, lo que vemos en la palabra es que la palabra crucificar o crucificado, Marcos lo menciona 3 veces. Jesús fue crucificado. Cuando le hubieren crucificado. Verso 25. En la hora tercera, cuando le crucificaron. Verso 27. Crucificaron también con él a 2 malhechores, a 2 ladrones. Hermanos, Dios cubrió la tierra con este manto de oscuridad para mostrarnos en una forma física lo que ocurría a nivel espiritual en esa cruz. ¿Por qué un manto de oscuridad? La palabra del Señor nos dice en el verso 25 nos dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera. Pero en el verso 33 nos dice, verso 33, cuando vino la hora sexta, dice la palabra del Señor, verso 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Hubo un momento de oscuridad, un momento de tiniebla. Dios cubrió la tierra con ese manto de oscuridad para mostrarnos, hermanos, en una forma física lo que ocurría a nivel espiritual en esa cruz. Cristo estaba allí como nuestro sustituto.
recibiendo todo el peso de la justa ira de Dios que merecían nuestros pecados para que pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. La oscuridad simboliza el pecado. Las tinieblas representa la naturaleza del hombre, el pecado del hombre. Por eso la palabra dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Jesús fue crucificado. Es por eso que Juan el Bautista, amados hermanos, se refiere al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ciertamente Él llevó nuestros pecados, cargó nuestras llagas. Ahora tenemos entrada por esa gran obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Juan nos dice en el verso 1, San Juan 1, verso 36, 35, 36, si no me equivoco, el Cordero de Dios que quita, que lleva, que borra el pecado del mundo. Juan 1, 29. Cristo fue a la cruz para ser sacrificado como un cordero. Él fue hecho pecado por nosotros. Él no era un hombre pecador. Él no tiene pecado. Él no tuvo pecado y nunca pecó. Un hombre inocente, un hombre justo. Cristo fue a la cruz, llevado al matadero como un cordero manso, humilde. Él fue hecho pecado por nosotros, según la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 21. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Pedro también lo menciona, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Esa es la esencia del Evangelio, amados hermanos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Señor hizo que cayera sobre Él. Dios el Padre hizo que llevara sobre Él, que cargara, que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Según Isaías 53, del verso 5 y 6. No fue por sus iniquidades que Jesús fue a la cruz, porque no tenía ninguna, como acabo de mencionar. Él era inocente, pero aún así Dios quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, según el profeta Isaías, capítulo 53, del verso 5 al 6. Hermanos, esto fue lo que sucedió este viernes en la tarde. Eso era lo que sucedió. Cuando la tierra se cubrió de oscuridad, se cubrió de tinieblas, el Cordero de Dios fue inmolado en el altar de la cruz. Sufrió en esas 3 horas, sufriendo por 3 horas, el infierno eterno de todos aquellos que habrían de ser salvos a través de la historia. Cristo es nuestra Pascua. Cristo, nuestro sumo sacerdote, que derramó su propia sangre. Cristo, el Cordero del Señor, fue sacrificado por nosotros, entregando su vida. Fue clavado en aquella cruz, lleno de espina, corona de espina.
Y aquí entra nuestro segundo punto. Hermanos, antes de que el Señor fuese crucificado, debemos de entender una cosa más. Como segundo punto, la burla y la injuria de las personas. La burla, la injuria de hombres y mujeres pecadores. Verso 29 al 32. Mire lo que dice la palabra. Veamos. Marcos 15, verso 29 al 32. Dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende ahora, bájate de la cruz, sálvate. Hermanos, había una burla, una injuria total de parte de los hombres. Verso 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Mire lo que dice la palabra. Hombres pecadores, en vez de que se arrepientan de sus pecados, en vez de que pidan perdón por sus pecados, en vez de creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, se están burlando de Jesús. Hermanos, la palabra nos enseña lo que nos dice aquí. Aquí hay una burla de parte de los soldados romanos. Una burla del pueblo, de las personas que pasaban por las calles. Y una burla de parte de los sacerdotes y líderes religiosos. Todo el mundo está participando en la burla. De la misma manera, todo el mundo está participando en el pecado que le colgó en la cruz. Una burla, una injuria de parte de los hombres. Le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: sálvate a ti mismo, desciende en la cruz. Los principales sacerdotes diciendo también: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Por otro lado, la burla de los ladrones, según Lucas nos menciona en su evangelio, que habían 2 ladrones, que Marcos también lo menciona. Marcos nos dice aquí en el verso 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Hermanos, había injuria. Tomaban el nombre de Dios en vano. La burla de los hombres, la burla de los sacerdotes, la burla de los religiosos, la burla de los soldados romanos. Todo el mundo se burlaba de Jesucristo. Todo el mundo se burla de Dios. ¿Nos damos cuenta de lo que hace el ser humano? ¿Nos damos cuenta qué tan crueles somos delante de Dios? Somos crueles como cuando el corazón Hermanos, pido una disculpa porque hay mucho ruido, hay mucha... creo que no nos deja escuchar y concentrarnos bien, ¿verdad?, esta palabra. Y pido una disculpa porque estoy afuera, estoy grabando esta meditación, pero vamos a continuar. Estaba diciendo, hermanos, que todo el mundo se burla de Dios. Nos damos cuenta
lo que verdaderamente somos como seres humanos? ¿Nos damos cuenta de lo que hace el ser humano? Somos crueles cuando el corazón está lleno de amargura, lleno de odio. Detrás de todo esto, la ignorancia. Personas que dudan de la existencia de Dios. Personas que piden señales para creer si verdaderamente Jesús es Dios. Si verdaderamente Jesús fue crucificado. Personas que dudan, personas que preguntan si Jesús fue sepultado, si Jesús al tercer día fue resucitado. Personas incrédulas que no creen, tal como aquellos líderes sacerdotes, como aquellos hombres. La palabra dice, el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Si eres el Salvador, si eres el Cristo, bájate, sálvate a ti mismo. No vamos muy lejos, hermanos. Así es, así estamos, así somos, dudamos. No todo el mundo ha creído en Cristo. Dudan de la existencia de Dios, tales como el ateísmo, el agnosticismo, el gnosticismo, otras falsas doctrinas que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la existencia de Dios. Piden ver señales, piden ver milagros para poder creer, que de hecho habían visto milagros, habían visto señales. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús convirtió el agua en vino. Le dio vista a los ciegos. Sanó a los enfermos, a los cojos, a los inválidos. Ellos habían visto grandes señales, pero no creían. Estaban ciegos. Decían que no estaban ciegos, pero la realidad es que sí lo estaban. El pecado que mora en el corazón del hombre no nos deja ver a Jesucristo como el Salvador. El pecado nos esclaviza, como hemos escuchado en varios temas de evangelismo. Ellos habían visto, pero no creían. Querían ver más señales, más prodigios, más milagros para ver. Recuerda, hermano, la salvación es por fe. Es por fe. Por eso el Señor en su palabra nos dice, todo aquel que confesare en su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es por fe. Caminamos por fe, creemos por fe. Por lo tanto, no seas como Tomás, no seas como los líderes religiosos, no seamos como otras personas que niegan, que no vienen a los pies de Cristo, que aún no se congregan, están esperando más señales. No seamos como Tomás, un hombre incrédulo, sino sea un creyente verdadero. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús fue crucificado. Jesús está en la cruz. Ahora, en tercer lugar, vamos a meditar, hermanos, y voy a tratar de resumir las palabras de Jesús en la cruz. Durante las horas que estuvo clavado en la cruz, el Señor exclamó 7 frases memorables que se han venido en llamar las 7 palabras. Las 7 palabras que pronunció Jesucristo desde la cruz del Calvario. Primera palabra. Palabras de perdón a sus enemigos. Palabras de perdón.
porque el hombre se está burlando de Jesús. Jesús dijo, estando en la cruz, Lucas 23, verso 34, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús muere perdonando. Todo el acto salvífico en la cruz simbolizaba el perdón divino, porque merecíamos estar allí. Los hombres que se estaban burlando, merecían ellos estar allí en esa cruz, pero el Señor, Él cargó nuestros pecados. Por eso el Señor dice, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No sabemos lo que hacemos. Nos burlamos de Dios. No queremos estar en el reino de Dios. No sabemos lo que hacemos. Así que Jesús, pronunciando estas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al exclamar, Padre, perdónalos, Jesús verbaliza el sentido de su venida a este mundo. De hecho, el nombre Jesús significa precisamente, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Así que primera palabra, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, aquí hay una palabra de salvación. Palabra de salvación. Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió acompañado de dos ladrones, dos malhechores, dos pecadores. La historia es muy conocida. A las puertas de la muerte, estos ladrones, uno de ellos tiene temor de Dios, quiere conocer a Jesús, reconoce su condición y le ruega a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta, hermanos, es tan inmediata como clara. Jesús le da aquello que más necesitaba en aquel momento. El ladrón estaba perdido, pecador, no tiene esperanza, a punto de morir, estaba también crucificado, no tenía esperanza, pero Jesús en su gracia le habla claramente. La respuesta es tan inmediata. Jesús le da esperanza. La esperanza que nace de la salvación en Cristo. Por cierto, la actitud de Jesús, llena de misericordia, lleno de amor, nos recuerda que es posible ser salvo. Jesús dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos recuerda este mensaje de Jesucristo, que es posible ser salvo si de veras se invoca al Señor de todo corazón, si crees, si te arrepientes como aquel malhechor que se arrepintió. Si usted buscas al Señor de todo corazón y pides perdón por tus pecados, desde lo profundo del alma, con humildad, tal como hizo el ladrón en la cruz, serás salvo. Serás salvo. Aquí hay palabras de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siguiente. Tercera palabra. Palabras de protección. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, hermanos, siempre pensando en los demás, pensando en cómo servirles,
La primera evidencia de que amamos a Dios nos recuerda el mismo Juan en su primera epístola, es amar al hermano que tenemos al lado. Así como Cristo nos amó, entregando su cuerpo, su vida en la cruz, nos mostró su amor, nos amó. Así de la misma manera debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos una sola fe, un solo Salvador, un solo mediador, un solo Dios, una misma iglesia, iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Él es el jefe, Él es la cabeza. Él nos ama. Por eso el Señor en la cruz, clamando, pidiendo a sus discípulos que se amen. La palabra dice, cuando vio Jesús a su madre, estaba agonizando aquella mujer, triste, por ver a su hijo en la cruz del Calvario. Jesús dijo, aquí hay palabras de protección. Dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Cuarta palabra. Aquí vemos, hermanos, las necesidades propias de Jesucristo al final. Aquí vemos que Jesucristo, según la palabra lo que nos enseña, Jesús fue 100% hombre. Tuvo sed. Tuvo necesidades físicas. Después de esto, Jesús dijo, tengo sed. Juan 19:28. Hasta aquí hemos visto cómo aún en la hora misma de la agonía, Jesús se dio y sirvió. Pensó antes en los demás que en sí mismo. Buscó colmar las necesidades de su prójimo. Tras esta genuina manifestación de su corazón como Salvador, Jesús expresa físicamente, tengo sed. Tengo sed. ¿Se imaginan, hermanos? El dolor de los azotes, la corona de la espina, los latigazos, la lanza que traspasó su costilla. Le dieron de comer, le dieron de tomar una cosa que es amargamente. No era agua limpia. Llevando la cruz en su hombro, cargando todo eso. Jesús está agonizando en la cruz, pensando primero a sus prójimos, a los hombres pecadores, al ser humano. Ahí vemos la gracia del Señor, el amor de Dios. Por eso Pablo dice, Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En quinto lugar, quinta palabra. Según Mateo 27:46, y también nuestro pasaje nos lo menciona, Marcos capítulo 15, verso 34. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? La soledad, el sentimiento de lejanía del Padre, marcan el máximo dolor de Jesús. No hay mayor infierno de la separación de Dios, como dijo un escritor. No hay mayor infierno que la separación de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Ciertamente, el hombre pecador, que está distanciado de Dios, que está alejado de Dios, si no se acerca, si no vuelve a Cristo, si no cree, si no se arrepiente, hay una gran separación. Y de allí, la muerte eterna, el infierno, la separación de Dios. Jesús está agonizando, llevando ese pecado por amor a nosotros. De allí en la cruz Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, como en otras traducciones dice, Lama Sabactani, según el verso 34, Marcos 15, verso 34. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Ahí se cumple lo que el Salmo dice en el Salmo 22. Ahí nos menciona la agonía de Jesús. En sexto lugar, sexta palabra, Jesús dijo, estando en la cruz del Calvario, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Hermanos, este es un mensaje que nos da esperanza para nosotros como hijos del Señor. Todo hijo de Dios puede tener esta misma actitud en la hora de la muerte. La certeza de que nuestro espíritu pasa a las manos del Padre, amante que nos recibirá con gozo en su gloria. Esa es la esperanza que tenemos. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Finalmente, séptima y última palabra, por lo que lo sellaba todo. Jesús, colgado en la cruz, dijo, consumado es. Juan 19:30. Consumado es. Listo. Ya lo hice. Hecho está. Cumplido está. A la luz de lo ocurrido, hermanos, en todo esto, lo que hemos escuchado el día de hoy viernes de crucifixión, conmemorando la crucifixión, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. A la luz de todo esto, a la luz de todo lo que Jesús hizo por ti, ¿dónde estoy yo allí? ¿Dónde estás tú allí? ¿Dónde estás tú allí? De todo lo ocurrido, de todo lo que Jesús hizo. Querido hermano, familia, amigos, a cada uno de ustedes, debemos tener un entendimiento de la cruz. Debemos entender el Evangelio. ¿Qué nos enseña todo esto? El Evangelio es esta. El Evangelio nos dice, hermanos, según San Juan, verso 3, versículo 16, un texto muy conocido, dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Por qué Jesús fue llevado a la cruz? ¿Por qué Jesús fue muerto, sepultado y resucitado? ¿Con qué propósito? Porque de tal manera amó al mundo, para que todos los que creen en Él
los que creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Así que, hermanos, ¿dónde estabas tú allí en la cruz? Jesús murió por ti. Por lo tanto, entrégate al Señor. Busca más de Cristo. Ama a Dios. Que tu familia estén metidos en el Evangelio. Que tu familia busquen a Dios. Tú como esposo, tú como esposa, ama a Cristo, así como te amó, entregó su vida, derramó su sangre en la cruz por amor a ti. Ahora estás allí presente, vives por la gracia de Dios. Si no hubiese hecho esto Cristo en la cruz, ¿dónde estarías? ¿Dónde estaríamos? Hermanos y amigos, familia, entrégate a Cristo. Tú joven que estás escuchando, busca a Cristo. Él te ama, Él te amó. Pero si rehusas creer en Él como la palabra lo menciona, verás la condenación eterna. No tendrás vida eterna. Por eso el Señor nos dice aquí en su palabra, según Juan, lo que he leído, la palabra del Señor nos dice, hermanos, y este es el verdadero evangelio. No solamente se trata de entender el significado de la cruz, no se trata de conmemorar, de celebrar cada año la muerte de Cristo, sino también lo importante aquí es que te entregues a Cristo. Debes nacer de nuevo. La palabra del Señor nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino Cristo. A eso murió Cristo. Por ti, para que el mundo sea salvo por Él, para que usted sea salvo, para que usted tengas vida eterna en Él. Pero ¿qué debes hacer? Creer en Él, arrepentirte de tus pecados, buscando a Cristo, invocando el nombre del Señor, y serás salvo. Qué hermosa palabra, qué hermoso evangelio. Una muerte horrible que Jesús experimentó. Ahora, si no te entregas, eres partícipe de aquellos hombres que se estaban burlando de Dios. Oh hermano, amigo, es necesario que te arrepientas. Entrégate al Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Teniendo una relación personal con Jesús, un encuentro personal. Necesitas a Cristo. Necesitas de Él. Entra pues al reino del Señor y así tendrás vida eterna. Este es el mensaje de la cruz. Debes tener un entendimiento claro, un entendimiento que te lleva a los pies del Señor. Y por otro lado, con esto termino, amados hermanos, nosotros como iglesia debemos tener un gran agradecimiento por la obra que Jesús hizo por amor a nosotros. Un agradecimiento total, una entrega total, viviendo en santidad, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como Pablo lo menciona allá en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Vive en santidad, porque Dios es santo.
vivías separado de Dios. Él te llamó, te escogió para estar en su camino. Ahora vive amando a Cristo. Este es el mensaje, amados hermanos. Debemos tener un agradecimiento por lo que Jesús hizo por nosotros. Y por otro lado, nos damos cuenta de que verdaderamente necesitamos del Señor en todo momento. Y nosotros damos testimonio de esto, como Juan lo dice. Debemos tener un claro entendimiento de la cruz. Segundo, tener un profundo agradecimiento. Y tercero, debemos dar testimonio de esto. ¿Testimonio de qué? De cómo Dios nos salvó. ¿Qué hizo en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Juan dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y el que lo vio da testimonio. El que está escuchando el mensaje da testimonio de Jesucristo. Y este testimonio es verdadero. Sabe que dice verdad, para que otros también crean que Jesús es el Señor y sean salvos. Que el Señor les bendiga.